Shalom amigos, la noticia ha corrido como pólvora por las redes sociales y según la agencia noticiosa Israel 365, este pasado 16 de septiembre, varias novillas rojas llegan a Israel. ¿Por qué ha causado y sigue causando sensación esta noticia? Varias son las causas. Primero, desde el punto de vista de la Torá, todo lo relacionado con las ofrendas y sacrificios del templo deben ser ritualmente limpios, sin ningún tipo de contaminación ritual. En los días bíblicos, las cenizas obtenidas del sacrificio y cremación de una vaca roja eran el componente necesario para todo el proceso de purificación ritual ordenado en la ley de Moisés. Sin esas cenizas no se podía realizar la ablución requerida por la Torá para la purificación en casos relacionados con la proximidad o el contacto de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo judío con un cadáver, por ejemplo. Al no tener templo, ni las cenizas de la vaca roja, todo el pueblo judío ritualmente como que estamos impuros, en estado de impureza ritual, y eso nos impediría reconstruir el templo y restaurar sus servicios. De modo que tenemos como un ciclo ritual aquí difícil de romper. Aunque algunos opinan que los judíos no requieren ser puros ritualmente para reconstruir el templo o para ofrecer sacrificios, la realidad es otra. No puedes entrar al templo, no puedes tocar las cosas del templo en estado de impureza ritual. Por tanto, se requiere estar halagicamente en estado de pureza para poder entrar al templo y ofrecer sacrificios. Y aquí está el davar. Primero, sin las cenizas de la vaca roja no podemos purificarnos. Segundo, si no estamos purificados, no podemos reconstruir el templo, mucho menos restaurar sus servicios. Por tanto, antes de reconstruir el templo y antes de restaurar el servicio del templo, se requiere una purificación con las cenizas de una vaca roja. Y para obtener las cenizas de una vaca roja, debemos tener la vaca roja. De modo que al encontrar la vaca roja, podemos revertir el proceso, sacrificando la vaca roja, cremándola, obteniendo sus cenizas, mezclar esas cenizas con agua pura y entonces purificar a los levitas, a los cohanim, al resto del pueblo para que pueda iniciar los servicios de reconstrucción del tercer templo y el servicio relacionado con el mismo. Y esto es lo que explica en parte la tremenda consternación surgida con la aparición de estas terneras rojas que fueron llevadas recientemente a Israel desde Texas, Estados Unidos. Si finalmente se demuestra que estas terneras rojas califican para el ritual de purificación exigido por la Torá, entonces el camino para la reconstrucción del tercer templo estaría abierto para nosotros. De lo contrario, no podríamos construir el templo, mucho menos restaurar su servicio. Todo depende ahora de la vaca roja. Y esto es precisamente lo que nos dice la Torá. En Números capítulo 19, verso 2, está establecido: este es el estatuto de la ley que Hashem ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una pará adumá, una novilla roja, sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Resultó ser que un cowboy de Texas, cristiano, amigo de Israel, se dio a la tarea de buscar por todo Texas una novilla roja mientras él mismo procuraba producirlas en su rancho hasta encontrar las que reunieran las condiciones bíblicas y finalmente les nació unas que, según su criterio, reunían las exigencias bíblicas. Así que avisó a las autoridades del Instituto del Templo de Israel, vinieron a Texas y en principio las novillas rojas, las terneritas rojas que le nacieron a este buen hombre eran las mejores candidatas. Un dato interesante que se hace presente en este caso es que
La mayoría de los gobiernos, y en este es el caso del estado de Texas, requiere llevar el control de natalidad de los novillos y novillas. Y para ellos, al nacer, hay que marcar a los terneritos en la oreja. Y eso significa hacerle un agujero en la oreja. Y esto, según la Torah, descalificaría al animal, que no puede tener defecto alguno, es decir, tiene que estar completamente sano, íntegro, sin alteraciones y, por supuesto, un orificio en la oreja descalificaría al animal. Pero sucedió que las terneritas rojas nacieron en medio de la pandemia del COVID-19 y el oficial del gobierno que visita las granjas para marcar el ganado nunca vino y por tanto las terneritas rojas estaban íntegras, en perfecto estado de salud. Cuando los representantes expertos en el tema del Instituto del Templo viajaron a Texas para ver las crías recién nacidas, comprobaron que en principio reunían las condiciones exigidas en la Torah. Incluso la condición de no tener más de 2 pelos en toda la piel que recubre el cuerpo animal, que sean de otro color que rojo, estaba cumplida. Las terneritas recién nacidas tenían todos los pelos rojos. Es por eso que se llevaron las terneras para Israel y se están criando ahora en Israel, esperando el tiempo requerido por la Torah, a fin de observarlas y estar seguros que reúnen los requisitos para poder sacrificarlas. Como afirma Maimónides en las leyes de la vaca roja, ¿no? Todas las imperfecciones físicas que descalifican a los animales del sacrificio también descalifican a una novilla roja, porque el texto de prueba citado anteriormente dice que no posea imperfección. Entonces, si estas terneras rojas nacidas, por ejemplo, si es una ternera roja nacida por cesárea, o que fue cambiada por un perro, o que fue el regalo de una prostituta, o fue treifa, o ha sido sodomizada, es inaceptable. Estas terneras rojas que llegaron a Israel crecieron en un rancho de un justo de las naciones, no de un yudí, no obstante es kosher, porque está permitido comprar una novilla roja de un no judío. Ahora entiendes por qué todo el mundo está hablando de las terneras rojas, porque ello podría abrir la puerta para el comienzo de la reconstrucción del tercer templo. Y esto de la reconstrucción del tercer templo podría ser muy desafiante para muchos cristianos, porque normalmente en la teología cristiana se enseña que como Cristo es la consumación de la ley y el sacrificio final por todos los pecados, entonces no hay necesidad alguna de algún templo, no hay necesidad alguna de volver a hacer sacrificios en el templo, etc. Por otro lado, otros cristianos podrían sentirse confundidos porque se ha enseñado que el anticristo se va a sentar en el templo como una deidad y que por tanto ayudar a reconstruir el templo sería facilitar que el anticristo cumpla su función y no se quiere eso. Por tanto, todo lo que tenga que ver con la reconstrucción del templo es visto con sospecha por muchos cristianos. Con la mira de aclarar este asunto, es bueno recordar que ni el templo terrenal ni los sacrificios que se ofrecen en el templo están en contradicción con Yeshua y sus oficios como sacerdote de los bienes venideros. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yeshua no es el sacerdote en el templo terrenal. Por tanto, sus oficios sacerdotales no se corresponden con los del templo terrenal ni con el sacerdocio arónico. Yeshua es ciertamente sacerdote, pero no del orden de Aarón, sino de un orden diferente, en un santuario diferente, con un tipo de sacrificio diferente, por una razón diferente. En los días de Yeshua, por ejemplo, el templo estaba en pie. Yeshua mismo subía todos los años, desde sus 12 años, al templo de Jerusalén. Especialmente para Pesach, Shavuot y Sukkot, las 3 encuentros que, según la Torah, no pueden santificarse apropiadamente, excepto en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Luego de la desaparición física de Yeshua, el templo siguió en pie y sus estudiantes judíos subían al templo a ofrecer los sacrificios juntamente con el resto del pueblo judío.
Y no había contradicción alguna entre su fe en Yeshua como Mashiach y subir al templo a ofrecer sacrificios y participar del servicio propio del templo. En el Código Real, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla que Kefa y Yohanan subían al templo juntos a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué es eso? Es ofrecer sacrificios en el templo, participar del sacrificio en el templo. El resto de los apóstoles lo hicieron también. Rabino Shaul de Tarso también lo hizo. De modo que con estos precedentes de reconstruirse el templo en nuestros días, para nada afectaría la situación que ya se vivió en los días de Yeshua por toda una generación. De modo que la angustia de muchos cristianos preocupados con el tema del templo es totalmente infundada, no tiene por qué ser un problema para los creyentes en Yeshua como Mesías, porque como ya hemos explicado, la muerte de Yeshua no tiene nada que ver con los sacrificios que se ofrecían o se podrían ofrecer en el templo de Jerusalén una vez reconstruido. Nunca olvides que la muerte de Yeshua ofrece mérito solo para los pecados que no son expiables en el templo de Jerusalén. Por otro lado, voy a aclarar un falso concepto que existe como paradigma equivocado con respecto a la vaca roja. ¿Cuál es ese paradigma equivocado? Que la persona que rocía las cenizas de una parada humana, de una novilla roja, sobre una persona tamé, ritualmente impura, se convierte en tamé. Eso es falso. Se convierten en impuras las personas que preparan la ceniza de la vaca roja, pero el que rocía a los impuros con esas aguas combinadas con la ceniza de la vaca roja no se vuelve impuro. Y por otro lado, el tema de la impureza ritual que purifica la ceniza de la vaca roja no es la única impureza ritual mencionada en la Torá. Lo que hace del tema de la impureza y la ceniza de la vaca roja único en su clase es el hecho de que el tipo de impureza que ella purifica está relacionado con el contacto directo con un cadáver humano. Alguien que adquiere dicha tumá se considera tamei met y requiere algo más que la purificación con cenizas de una vaca roja. Es decir, aparte de la vaca roja, requiere de la inmersión y purificación regular para eliminar la tumá. Por ejemplo, si un yehudí entra en contacto con un cadáver humano encontrado junto al camino, se vuelve impuro. Para recuperar su estado de pureza ritual y poder entrar en el templo, por ejemplo, requiere dos cosas. Primero, la purificación estándar, regular, en aguas corrientes, en una mikve. Y segundo, ser rociado con cenizas de una paradumá, el tercer y séptimo día después de dicho contacto. De modo que la purificación no era solo de un día, era un proceso que duraba varios días. Tenía que, para que fuese válido, reunirse la purificación regular, después cierto día, después cierto día, y entonces se cerraba el ciclo. Y por otro lado, para que ese rociamiento sea válido, la vaca roja tiene que reunir 4 requerimientos básicos. Primero, debe ser una vaca de mínimo 2 años de edad. Mínimo 2 años de edad. Menos de 2 años de edad no sirve para el sacrificio. Segundo, los pelos de su piel deben ser rojos completamente. Tercero, la vaca debe ser propiedad legal del templo, es decir, debe haberse comprado por el bedín del templo con la intención de preparar la ceniza de purificación. Y cuarto, la vaca no puede tener ningún tipo de defecto. Por ejemplo, además de ser sus pelos completamente rojos, nunca pudo haber trabajado, ningún yugo pudo haberse colocado sobre su cuello, no pudo haber tenido ningún tipo de relación sexual, ni natural ni antinatural. Por supuesto, hay otras leyes más que aplican, pero eso es lo sustancial. Pero hay otro dato interesante con respecto a la vaca roja que aumenta más las expectativas con esto que ha ocurrido. Y es que hay una relación entre la vaca roja y la revelación de Mashiach ben David. Y algunos están anunciando que el Mesías aparecerá en cualquier momento por el tema de las terneras rojas llegadas a Israel.
Bueno, en realidad no es así, así que vamos a aclarar esto. Con respecto a estas terneras rojas, siempre hay que recordar que aún son muy tiernas para ser sacrificadas, apenas tienen 6-7 meses de nacidas. Cuando la Torá requiere mínimo 2 años. De modo que tendremos que esperar hasta el año 2023 para esta época o el 2024 para que esas terneritas alcancen los 2 años de edad mínimo y demuestren en todo ese tiempo que no les han salido pelos de otro color, porque de salirse solo 3 pelitos blancos ya no cumple con los requisitos halágicos para la purificación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se relacionan las vacas rojas con el Mashiach ben David? Algunos han dicho que basados en la numerología bíblica, 5781 es el año hebreo que significa el año de la novilla roja. Como las novillas fueron llevadas a Israel este año, 5782, entonces este sería el año de las novillas rojas en Israel. 5781, el año de las novillas rojas. 5782 sería el año de las novillas rojas en Israel. ¿Y cómo las novillas podrían alcanzar la edad de 2 años el próximo año 5783? Entonces, 5783 podría ser visto como el año de la vaca roja de la redención. Bueno, otros grandes exégetas como Rashi, por ejemplo, el gran comentador judío francés de la Edad Media, relacionan las cenizas de la vaca roja con la expiación del pecado del becerro de oro, que ha sido visto por muchos exégetas judíos como la contrapartida del pecado de Adán en la persona jurídica de Israel. Y es importante que aclaremos esto. Lo que se ha comentado, se ha dicho, es que el pecado del becerro de oro equivale para Israel lo que el pecado de Adán para el mundo. O sea, está claro que tal relación es forzada y antitorá, porque cuando Adán desobedeció, toda la humanidad que vendría después se hizo responsable también de ese pecado. Nadie quedó excluido, excepto, presta atención, excepto el alma de Mashiach, que fue retirada de Adán antes de la desobediencia. Es importante conocer esto porque, como hemos enseñado en la masterclass sobre la reencarnación, fue el rabino Isaac Luria el que enseñó, por ejemplo, que el alma de Jaim Vital fue un alma perfecta, sin conexión con el pecado original, porque afirma Luria que cuando Adán fue a pecar, Dios se adelantó y le retiró un alma para darla luego a Jaim Vital. Por tanto, Jaim Vital, afirmó Luria, no pecó nunca por esa razón. Pero está claro que todo esto es una manipulación teológica para soslayar a Yeshua como Mashiach. Y la afirmación de sus estudiantes de Yeshua como tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Yeshua fue preservado de las consecuencias del pecado de Adán? Porque su alma fue retirada por Dios mismo de la potencialidad de Adán justo antes de desobedecer a Adán en lo relacionado con el árbol del bien y del mal. Y esa alma perfecta, sin pecado, fue insuflada luego en Yeshua, el día de su concepción. Y es por eso que Yeshua es el segundo Adán. Y se puede decir de él, como afirman nuestros sabios, en Adán todos mueren, en Mashiach, el postrer Adán, todos serán vivificados. Porque así como la muerte entró al mundo por un hombre entró la vida y la resurrección. Lo que preservó a Yeshua del pecado original, digamos así, no fue que no haya tenido padre o madre, sino que su alma procede de una fuente adámica previa a su desobediencia, cuando todas las almas eran puras y perfectas. O sea, aclarado esto, no es para nada aceptable la posición del judaísmo talmúdico afirmando que la purificación para contactar la muerte a través de la vaca roja fue la expiación por el pecado del becerro de oro.
Porque de ser así, el Eterno no lo habría demandado después año tras año, vez tras vez. Porque una vez perdonado el pecado del becerro de oro, no habría que mencionarlo después, ni mucho menos recordarlo en los 10 recuerdos diarios. De modo que la idea de que la purificación con la ceniza de la vaca roja estuvo diseñada para la purificación por el pecado del becerro de oro, mis amigos, no es otra cosa que otra maniobra teológica para esquivar a Yeshua. Porque en el pecado del becerro de oro, la contaminación no vino por contacto con ningún hombre muerto, sino por la terrible desobediencia que estableció el horrible pecado de Abodá Zará, mientras que las cenizas de la vaca roja están ordenadas para la contaminación ritual por contacto con cadáver humano. Es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Decir que toda la humanidad recuperó la pureza espiritual exaltada de Adán antes de su pecado original, cuando se recibió la Torá en Sinaí, es una seria desviación de la data teológica que tenemos en la Torá. El objetivo de la entrega de la Torá no fue Adán, fue la ketubá, la entrega del pacto matrimonial con Israel como pueblo del pacto, no con la humanidad, no con Adán, con el pueblo de Israel. Decir que el pecado de Abodá Zará, de idolatría del becerro de oro, reintrodujo la muerte y una regresión espiritual, no es otra cosa que otro de los muchos malabarismos teológicos del judaísmo talmúdico para esquivar lo que no puedes esquivar. A Yeshua como la única provisión segura dada por Hashem para el perdón de los pecados que no tienen expiación, la ley de Moisés. Es muy importante que no te dejes arrastrar por el falso paradigma rabínico talmúdico de que la contaminación del pueblo hebreo en lo relacionado con el becerro de oro solo podría purificarse con las cenizas de la vaca roja, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, las mujeres hebreas, por ejemplo, no participaron del pecado del becerro de oro, ni tampoco la mayoría de los levitas. Por lo que si el pecado del becerro de oro hubiera tenido los mismos efectos del pecado de Adán, entonces ninguno de ellos habría escapado de dicha contaminación. Y si se escaparon, porque no participaron de aquella abominación, tan simple como eso. Entonces, ¿cómo podría un judío contaminado después del becerro de oro volver a alcanzar un estado de purificación? La respuesta provista por Hashem y aplicada por Moisés no fue la ceniza de una vaca roja. Lo que hizo Moisés fue otra cosa diferente, como está documentado en la Torá. Puedes leerlo todo en Shemot capítulo 32. ¿Qué hizo Moshe? Destruyó el becerro de oro, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas e hizo que los Israel que habían pecado con él mismo se bebieran aquellas aguas. Y luego de eso gritó: el que esté aquí por Hashem, que vengan conmigo. Dice la Torá que se juntaron con él todos los levitas, los hijos de Leví. ¿Qué pasó a continuación? A continuación, Moisés dio la orden y fueron ejecutados todos los que incitaron a la rebelión y el culto al becerro de oro, en total 3,000 muertos. Nada que ver con la vaca roja. Lo que Moisés les dio a beber fue el polvo molido del becerro de oro para su propia condenación. Eso es decir que el remedio para la muerte asociado con el pecado del becerro de oro viene por medio del estrangulamiento por excelencia de la vaca roja. Es totalmente infundado. Es una estratagema más del judaísmo talmúdico para esquivar a Yeshua como el Goel enviado a Sion a favor de los que pequen en lo relacionado con los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Y ya lo dijo el Ribe en sus días a sus propios discípulos: tengan cuidado de la levadura de los perushim hipócritas. Y quiero aclarar algo acá. Cuando Yeshua dice tengan cuidado de los perushim hipócritas, está hablando de un tipo de fariseo
que existían en aquella época eran especialistas en arreglar las escrituras para hacerlas decir lo que ellos querían que dijeran, no lo que Dios quería que entendieran. Y fue de esa secta de los Perushim de los días de Yeshua, identificados como los Perushim hipócritas de los 7 tipos de fariseos que existían en los días de Yeshua, que surgirá luego el judaísmo talmúdico con sus impresionantes argumentos para esquivar siempre Yeshua y evitar que sea reconocido como Mashiach por nuestro pueblo. Por supuesto, no todos los Perushim eran así. Hubo otros que trazaban bien la Torá, pero estamos hablando de un grupo en particular conocido como la secta de los Perushim hipócritas, que nada tiene que ver ni con el fariseísmo ni con el judaísmo en los días de Yeshua. Son cosas diferentes. En todo caso, el tema de la vaca roja y la revelación de Mashiach viene dado por estos rumores de que la vaca roja está ligada con la redención final. Y en efecto, grandes maestros de Israel vieron una relación entre la vaca roja y la revelación de Mashiach ben David. Y una de esas relaciones viene dada porque, a diferencia de los sacrificios, todos los cuales se daban dentro del recinto del templo, el ritual de la Pará Adumá se realizaba fuera de Jerusalén, fuera del recinto del templo. Cuando el templo estaba en pie, el ritual de la Pará Adumá, de la vaca roja, se llevaba a cabo fuera de los límites de Jerusalén, fuera de los límites del templo, y se hacía específicamente sobre el Monte de las Olivas. Alguien sacrificaba el animal, no tenía que ser Cohen para ese sacrificio, pero solo un Cohen podía recoger la sangre de la Pará Adumá. Luego que el Cohen recogía la sangre de la Pará Adumá, la rociaba 7 veces en dirección al lugar santísimo. Y luego se quemaba todo el animal, la piel, la carne, la sangre, todo. Y se añadían a la conflagración trozos de cedro, de hisopo, de lana teñida con escarlata. Y entonces todo eso quemado, las cenizas de todo eso, fueron recolectadas y eran almacenadas. Quiere decir, todo ese proceso que está repleto de innumerables reglamentos técnicos tenía un solo propósito: purificar a los individuos tamé por contacto con cadáveres humanos, por contacto con cadáveres de animales kosher y no kosher que están muertos, tanto terrestre como de aves, y también casos de contaminación ritual por emisiones corporales. Entonces, ¿por qué se relaciona la vaca roja con la revelación de Mashiach ben David? La más importante razón es que, según la tradición que hemos recibido, en toda la historia, presta atención a esto, en toda la historia judía, solo ha habido 9 vacas rojas. Solo ha habido 9 vacas rojas. Una Pará Adumá en la época de Moshe Rabbeinu, una Pará Adumá, una vaca roja en la época de Ezra, y 7 vacas rojas durante el periodo en que estuvo en pie el segundo templo. Entonces, se ha dicho que cuando aparezca la 10ª Pará Adumá, será traída a Israel por una acción explícita de Mashiach ben David. Entonces, si estas terneras rojas, estas terneritas llevadas a Israel, pasado el tiempo requerido, mantienen su estatus de kosher sin que le salgan 3 pelitos blancos en la piel, por ejemplo, una de ellas, sería la 10ª Pará Adumá, la 10ª Pará Adumá. Y esto podría ser una señal de la pronta revelación de Mashiach ben David. Que sea así pronto y en nuestros días. Amén, ve amén. Sigamos la noticia y estemos a la expectativa, porque Mashiach ben David está a las puertas. Shalom, amigos, shalom. Para que tengamos una idea de qué fue lo que pasó acá. Ya escuchamos un poco de la información en el bus. Israel está dividido en 2 reinos. El reino del norte, donde estamos, y el reino del sur, de donde venimos, de Jerusalén. El templo está en pie. Existen dos monarquías.
La monarquía del norte, la monarquía del sur. Recuerden eso, el templo está en pie. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Moshe Rabbeinu dijo que no se puede hacer sacrificios en otro lugar que no sea el templo de Jerusalén. Está prohibido hacer sacrificios fuera del templo de Jerusalén. Acá el profeta Eliyahu tomó 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel y contrario a la Torá, y pasando por alto la Torá, hizo aquí un sacrificio. Mientras que el templo de Jerusalén estaba en pie. Eso está prohibido por la Torá. ¿Cómo se explica eso? Se explica de la siguiente manera. Cuando la vida de una persona está en juego, se puede violar cualquier mandamiento de la Torá, con la excepción de asesinato, idolatría y adulterio. Pero fuera de eso, si para salvar una vida humana hay que violar un mandamiento de la Torá, está permitido. Probado que después que esa vida se salve, se restaure de nuevo la ley. Y basado en ese principio, Eliyahu Hanabí construyó aquí un altar. Ustedes conocen la historia. ¿Qué es lo que está pasando con los hijos de Israel del norte? Los hijos de Israel del norte siguen creyendo en Hashem. Ellos no dejaron el culto a Hashem. Pero juntamente con Hashem servían a Baal. Por si acaso. Se tenían una mezcla en su corazón. Por un lado, sí, creían en Hashem, el Dios de los ancestros. Pero por otro lado, seguían las prácticas y costumbres de Baal, el Dios de los cananeos en esta zona. 400 y tantos profetas de Baal había aquí en este lugar. Cuando el profeta Eliyahu llega aquí, se encuentra que el pueblo de Israel, el pueblo del norte de Israel, no el sur, en el sur no está pasando eso, se está pasando en el norte de Israel. La gente está con el corazón dividido. Por un lado, lealtad al Dios de Israel, por otro lado, a Baal. Y dice Eliyahu, es inaceptable que el pueblo de Dios tenga, por un lado, fe en Dios y por otro lado, fe en los falsos dioses. Hoy se decide aquí quién es el Dios verdadero. Hoy decidimos aquí a quién vamos a ser leales, si a Baal o a Hashem, pero no puede haber mezclas. No puede estar el corazón más dividido. Y ustedes conocen la historia. Los sacerdotes de Baal presentaron su ofrenda, pidieron a Baal que respondiera. Llegó a esta hora más o menos, y Baal no respondía. Y tanta fe era la que tenían los profetas de Baal y los seguidores de Baal, que tomaban cuchillos afilados y se hacían así. La sangre les chorreaba por el rostro, supuestamente para llamar la atención de Baal, y que viendo ese sacrificio le respondiera. Pero aún así nada pasó. Cuando llegó el turno del profeta, construye un altar de 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Pone la leña, mata a un animal, lo pone encima, manda echar agua, echaron agua, más agua todavía, porque viera que no había fuego abajo, que no había trampa, y da un paso al frente. O sea, trata de visualizar esto aquí. 450 profetas de Baal allá, el pueblo de Israel confundido acá, el profeta Eliyahu aquí da un paso al frente. Mira al cielo y dice, Hashem, responde. Que sepa este pueblo que tú me enviaste. Que hoy sepa todo Israel que solo tú eres el Dios verdadero. Amén.
No había terminado de hablar. Cayó fuego del cielo. No solo quedó el holocausto, como quedó la leña, lamió el agua, no quedó nada. Cuando el pueblo vio eso, dijo, solo Hashem es el Dios verdadero. Los falsos profetas de Baal huyeron, finalmente fueron todos muertos. Y ese día se estableció aquí, en este lugar, que Dios no acepta mezclas. Que para Dios mezcla es deslealtad. Que solamente al Dios de Israel debemos lealtad. Amén. Amén. Aleluya. Y por eso te pedí que tomaras una piedra. ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás, ¿cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado? ¿Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz, un lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales? ¿Es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria, dirigente como de una orquesta del cielo y el orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría usurpar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado? ¿Es cierto que Satanás fue creado Satanás desde el principio para que actuara como un fiscal, como un acusador delante del trono celestial procurando destruir a los hombres? ¿Es Satanás el malo? ¿Es algo o es alguien? ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torá, destruyendo valores, proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestros conceptos de familia, de persona, de nación, de fronteras, de humanidad? Hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos. Si es así, ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos, democracias e instituciones, transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive, quién muere, qué comes, a dónde puedes ir, según sus intereses, no los tuyos? ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo? ¿Hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿Cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo soy Dan Ben-Hurra y este es mi masterclass sobre Satanás, sus orígenes y su final.